Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí les va el video. Comencemos. Capítulo 71. Decidí quedarme en casa un día más antes de regresar a la escuela. Iba a regresar la próxima semana por la constelación Aurora, pero supongo que mi madre y hermana desarrollaron algún tipo de trauma, que de alguna manera me lastimaría cada vez que saliera de casa. Como cambio de ritmo, estaba decidido a pasar tiempo con mi familia, es decir, mi madre y mi hermana. Papá se fue al amanecer para ir a trabajar después de vigilarme, así que solo seríamos yo y las chicas. Tabitha decidió acompañarlo y luego de una breve discusión, querían ir de compras. Era bastante evidente para mí que no aceptarían un no por respuesta. Sick, al menos puedo aprovechar esa oportunidad para desviarme, después, a la Academia Xirus. Sabía que todos estaban a salvo de acuerdo con lo que mis padres escucharon de la maestra Glory, pero no debería mantenerlos a oscuras sobre lo que me sucedió por un día más. También estaba un poco preocupado por la condición de asimilación de Tess. Perdí la cuenta de los muchos lugares que visitamos después de la enésima tienda, pero no me atreví a mostrar mi disgusto frente a las chicas. Mientras navegaba por las tiendas, me di cuenta de lo ignorante que era. El hecho de que la única vez que navegué por las tiendas fue un poco después de renacer en este mundo, me sorprendió. Esto, junto con el hecho de que no tenía un equipo digno de mención además de mi espada, me hizo pensar en conseguir un nuevo equipo. Todavía recordaba el momento en que colgaba de la espalda de mi madre y pude ver todas las pequeñas tiendas llenas de mercancías en el pequeño pueblo de Ashver. La mayor parte de mi infancia la pasé en el reino de Elenoir, más específicamente, dentro del castillo. Incluso la vez anterior cuando fui de compras con las damas, fuimos directamente al distrito de moda, así que nada me atrajo. Había algunos artículos con capacidades protectoras, ya sea del material del que está hecho o de las runas grabadas en el interior, pero nada lo suficientemente poderoso como para captar mi interés. Tía Elstea, ¿hay tiendas donde vendan algo que pueda ayudarme a entrenar más rápido? Pregunté mientras íbamos dentro de una tienda que vende específicamente solo bufandas. ¿HMM? ¿Te refieres a elixires? Por supuesto, Tabitha me da una mirada confusa, como si hubiera hecho algún tipo de pregunta capciosa. Nunca he usado los elixires aquí, pero si eran algo así como las drogas, algunos profesionales usaba en mi viejo mundo, entonces no quería acercarme a ellos. En realidad, hay un pequeño elixir y una tienda de medicamentos a la vuelta de la esquina, si quieres puedes ir a echar un vistazo mientras compramos algunas bufandas. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar antes de salir estratégicamente de la tienda. Gracias. Nos vemos delante de la tienda. Grité mientras salía corriendo después de dejar caer las bolsas con cuidado que fui asignado a llevar. Q. No me dejes. Vi a Sylvie extender una pata hacia mí en un intento desesperado por escapar del firme agarre de ella y sobre ella, pero solo le di una mirada de condolencia antes de salir corriendo. Tu sacrificio no será en vano, yo saludo. Después de doblar la esquina según las instrucciones, mi cara se arruga desconcertado. ¿Esta es una tienda? La esquina en la que doblé me condujo a un callejón estrecho donde los matones probablemente solían asaltar a los transeúntes desprevenido. Al final del estrecho callejón había una choza lúgubre que incluso las ratas encontrarían demasiado repugnante para vivir. Las tablas de madera que conformaban la tienda parecían haber sido pintadas con musgo y hongos como un aire rancio y amargo que emanaba a la deriva hacia mí. Al menos complementaba las malezas verdes enfermizas que se arrastraban desde el fondo de la tienda, como si ni siquiera quisieran estar atrapadas allí. Pociones y medicamentos de Winsome. Tuve que inclinar la cabeza para leer el título grabado en el cartel en ángulo, que apenas había colgado de un solo clavo. ¿Realmente vendían pociones y medicinas allí? Me sorprendería menos si vendieran enfermedades embotelladas y venenos. ¿Prescinde alguna moneda, joven? Una voz demacrada me sobresaltó de mi estado estupefacto. A mi lado, sentado, había un viejo pálido con una mano extendida hacia mí, con las palmas hacia arriba. Inmediatamente di un paso atrás sorprendido, instintivamente cubriendo mi cuerpo con mana. ¿Cómo no sentía a este viejo que estaba casi a mi lado? Parece que has visto un fantasma, joven. No soy más que un simple hombre de edad que pide alguna moneda. La cara del anciano se arruga cuando revela una sonrisa blanca como perlas que no coincide con su estado irregular. Así, claro. Busco en mi bolsillo una moneda de cobre, aprovechando la oportunidad para mirarlo más de cerca. Con una cama gruesa y despeinada de cabello teñido de pimienta que caía hasta sus hombros ligeramente encorvados, me miró con sus ojos lechosos. Sin embargo, el rostro arrugado del anciano no me pareció débil y cansado, sino inteligente y brillante, por alguna razón.
Me di cuenta de que este hombre probablemente era muy guapo en su juventud, lo que me hizo sentir un poco desanimado al verlo terminar así. Muchas gracias, joven muchacho. Sus manos nudosas con agilidad agarran la moneda de mi mano con una velocidad que me sorprendió. Entre sus dedos medio e índice había una moneda que era de plata en lugar de cobre. Mierda. Le di una moneda de plata por error. Son 100 monedas de cobre. Espera, quise darte esto. Metí la mano en mi bolsillo nuevamente y cuando me aseguré esta vez, la moneda en mi mano era de cobre, volví a mirar hacia arriba para ver que el viejo se había ido. ¿Qué demonios? Me quedé allí, desconcertado por tercera vez en los últimos 5 minutos. Mi dinero. Después de dejar escapar un suspiro impotente de mis labios, di un paso hacia la choza de pociones de Winsome. Alcancé la manija de la puerta de madera que parecía que se rompería por el simple contacto cuando sentí una concentración de mana del pomo de la puerta de cobre. Cubriendo mi mano con mana, envolví mis dedos alrededor de la perilla, preparándome para girarla, cuando una fuerte sacudida recorrió mi mano y subió por mi brazo. Afortunadamente, el mana que protegía mi mano me ayudó a alejarme, así que giré con fuerza el pomo y abrí la puerta. Clink. Tan pronto como se abrió la puerta, el choque también se detuvo. Al abrir la puerta que cruje, me recibe una brisa de algo indescriptiblemente horrendo. El hedor era tan fuerte que de inmediato me provocó una tos. Oh, un cliente. ¿Qué puedo hacer por usted? Una voz familiar me dio la bienvenida. Tú. No pude evitar señalarlo con ira y confusión. Era el mismo anciano sin hogar que desapareció después de tomar mi moneda de plata. ¿Qué te trae por aquí? Me miró con una expresión inocente. ¿Sí puedo recuperar mi moneda? Necesito ese dinero para comprar algunas cosas que necesito y, además, dijiste que no tenías hogar. Le tendí la mano hacia él. No, no dije que no era más que un simple hombre de edad. Basado en el ambiente donde me conociste y por mi apariencia y comportamiento, supongo que estaba sin hogar. Meneó su dedo de manera regañona, como si yo estuviera equivocado. ¿Qué tal esto? Puedes elegir un artículo aquí gratis como agradecimiento por el regalo. Él respondió de manera magnánima mientras hacía girar mi moneda de plata entre sus dedos, burlonamente. Mis cejas se crisparon molesto, pero me tranquilicé y rápidamente examiné la lamentable excusa de una tienda. ¿Estás seguro de que incluso hay artículos que valen una moneda de plata? Mi voz salió con una punzada de frustración. Por supuesto. No le doy esta oportunidad a cualquiera, ya sabes. Solo tienes que elegir con cuidado. Los ojos del anciano emitieron el brillo excitado de un jugador de segundo nivel que tenía una mano ganadora. Me froté la sien para tratar de calmar la furia hirviendo que se agitaba dentro de mí. Los ancianos deben ser respetados, Arthur. Los ancianos deben ser respetados. En este momento, mi nariz se había acostumbrado al misterioso hedor que tenía el poder de alejar incluso a las bestias de mana más feroces. Echando un vistazo a través de los estantes cubiertos de polvo, me sorprendí cada vez más de cómo este lugar aún funcionaba. ¿Nunca limpias este lugar, anciano? Pregunté mientras deslizaba mi dedo por uno de los estantes. Probablemente podría construir un muñeco de nieve con la cantidad de polvo de aquí. ¿Le estás pidiendo a un anciano como yo que haga trabajo manual? Jadea sarcásticamente, poniendo una expresión de horror. No importa. No pude evitar poner los ojos en blanco ante este hombre. No podía evaluarlo y eso hizo que me fuera más difícil confiar en él. Pasando por las cajas entreabiertas que bloquean el camino, voy hacia los estantes cerca de la parte trasera de la tienda. Mientras escaneo a través de los diversos viales y recipientes llenos de líquido turbio o píldoras de color, me sorprende una figura sentada en la parte superior del estante. Maldición, ¿qué pasa con este lugar? No puedo sentir nada dentro de aquí hasta que esté justo enfrente de mi nariz. La figura se hizo más evidente cuando me concentré en ella. Era un gato casi negro. La única parte de su cuerpo que no era negra eran las tobas de pelo blanco delante de sus orejas, pero eso no fue lo que me llamó la atención. Eran los ojos cautivadores del gato. Ojos que parecían tener el universo dentro de ellos. Parecía que el cielo nocturno con estrellas centelleantes brillantes salpicados dentro de cada uno de sus ojos, con su blanco, vertical hundidas pupilas brillaba como una luna creciente. Mientras permanecía fija en los ojos hechizantes del gato, el gato me miró desde la parte superior del estante con una sensación de evidente superioridad antes de que volteara y se alejara. Sacudiendo la cabeza, me concentro de nuevo en las diferentes botellas y recipientes cuando una pequeña caja negra me llama la atención. Levantando la caja simple, aproximadamente del tamaño de algo en lo que almacenarías pequeñas joyas, trato de abrirla. Con un pequeño clic, la bisagra se deshace para revelar un pequeño anillo en su interior.
Acerqué el anillo a mi cara cuando la gema incrustada en el anillo de repente arrojó algo hacia mí. Al instante reacciono moviendo mi cabeza hacia un lado, haciendo que la corriente de líquido transparente se pierda y aterrice detrás de mí. Era agua. TCH, lo esquivaste. Giro la cabeza hacia atrás para ver al viejo gruñendo mientras juguetea con mi moneda de plata. En este punto, sentí que si me quedaba más tiempo perdería la cordura. Primero el impactante pomo, ahora este anillo de chorros. Este viejo seguramente amaba sus bromas, incluso su gato me menospreciaba. Sin embargo, estaba determinado. Si pudiera conseguir algo dentro de esta tienda de forma gratuita, obtendría el artículo más valioso dentro de esta tienda. Debo haber pasado al menos una hora adentro, solo peinando elixires que no necesitaba. ¿Por qué un niño de 12 años necesitaría un elixir para el crecimiento del cabello? Q. Papá. Estoy aquí. Una mancha blanca pasó por la puerta que quedó abierta y aterrizó en mi cabeza. Q. Papá, me dejaste. Silvia resopló mientras golpeaba mi frente con su pata. ¿Has sobrevivido, camarada? Sonreí, frotando su pequeña cabeza. Viejo, no puedo encontrar nada, que yo comencé a decir, pero la expresión que el viejo tenía en su rostro me hace parar. Él fue el que parecía haber visto fantasmas esta vez, porque incluso su rostro ya pálido se volvió más blanco. Sus ojos lechosos que se hundieron por su vejez parecían una luna llena, su expresión afectada. ¿Estás bien, viejo? Agité mi mano delante de él. El dueño de la tienda sacudió la cabeza y soltó una tos. Sí, estoy bastante bien. Su voz tembló un poco, confundiéndome. De todos modos, viejo, no puedo encontrar nada que valga la pena para llevar conmigo. ¿No puedes devolverme mi dinero? Me quejé mientras echaba un último vistazo a la tienda. Realmente no tienes ojo. Sale de detrás de su mostrador y se dirige a uno de los estantes de la esquina delantera de la tienda. Ah, toma. Sin siquiera mirar atrás, me arroja una pequeña bola del tamaño de una canica. Estaba cubierto de polvo, pero cuando lo limpié, estaba claro con motas de diferentes colores flotando en su interior. ¿Qué es esto? Pregunté mientras acercaba el orbe a mi cara para estudiarlo, asegurándome de que no me rociara con agua. No te preocupes, es algo que vas a necesitar. Ahora, mocoso. Vete, que me aburre. Él me echó fuera. Está bien, está bien. Salí de la tienda por mi cuenta, echando un último vistazo a la vieja choza. Mientras salía del estrecho callejón, vi al gato negro mirándome a mí y luego a Silvia antes de alejarse como si hubiera perdido interés. Sin pensarlo mucho, llegué a la intersección del callejón y doblé la esquina para ver a mi madre y mi hermana sentadas en una mesa con Tabitha. Hola, hermano. Ella saludó mientras sostenía un trago con la otra mano. ¿Encontraste lo que buscabas? Madre preguntó mientras dejaba su refresco también. Yo creo. Me rasqué la cabeza. Puse el orbe claro dentro de mi anillo dimensional para estudiarlo más tarde, pero no pude evitar pensar que no era nada especial. ¿O en serio? Esa tienda es considerada famosa por tener una gran variedad de elixires y medicamentos para ayudar con la capacitación. La mayoría de los estudiantes en Xirus van allí para comprar materiales de capacitación. Tabitha se levantó, recogiendo todas las bolsas del piso. ¿Qué? ¿Ese viejo lugar? Respondí, sorprendido de que un montón de mocosos ricos hicieran todo lo posible para comprar en una cabaña destartalada. ¿Desgastado? ¿De qué estás hablando? Mi madre y mi hermana también se levantaron y me entregaron sus maletas con indiferencia. Mientras caminábamos hacia donde estaba el callejón, Tabitha dobla la esquina primero y señala hacia la tienda. No diría que está en mal estado, dijo, un poco confundida por mi comentario. ¿De verdad? Si eso no está mal, entonces no sé. Mi mandíbula cayó junto con las bolsas de la compra que sostenía. En lugar del callejón estrecho anterior que conducía hacia la vieja cabaña, había un camino pavimentado de mármol que se extendía hacia un edificio de 3 pisos con un letrero dorado que decía, Elixirs Xirus. Capítulo 72. Durante el resto del viaje de compras, estuve aturdido mientras mis pensamientos permanecían en el callejón transformado. Ya me estaba volviendo senil. Mamá, tía Tabitha, las calles de Xirus se mueven solas. La declaración sonaba tan loca como pensé que sería, a pesar de que provenía de mis propios labios. ¿Mover las calles? Casi podía ver la manifestación de signos de interrogación en la parte superior de sus cabezas mientras me miraban con curiosidad. Ajaja, no importa, solté un suspiro mientras volvía a mirar la calle donde ahora se encontraba Elixirs Xirus. ¿Pasó algo en la tienda de elixir, Arthur? Tabitha preguntó. No has causado problemas allí, ¿verdad? Mi madre lo siguió. ¿Supones que causo problemas cada vez que estoy fuera, madre?
Por supuesto, tanto mi madre como mi hermana respondieron al unísono. Ouch. Aprieto mi pecho sobre donde está mi corazón mientras pongo una expresión de dolor, riéndome de todos. El resto del viaje de compras transcurrió sin ningún otro acontecimiento que infringiera las leyes de la materia o la física. Mi nuevo uniforme de DS tenía que ser ordenado de la escuela ya que era diferente del resto de los atuendos de la escuela, así que no tenía nada más que comprar. Mi madre y mi hermana, junto con Tabitha, una vez más intentaron usarme como maniquí humano. Esta vez, incluso los empleados de las tiendas adolescentes se unieron mientras miraban ocasionalmente las cortinas del vestuario con miradas comparables a los animales hambrientos que miran carne fresca. Era extraño que temiera más por mi vida en estas ocasiones que cuando estoy en las mazmorras. Después de horas de compras, la asombrosa cantidad de ropa que llenaba las numerosas bolsas probablemente fue suficiente para abrir una pequeña tienda. Afortunadamente, el conductor vino cada hora más o menos para aliviarnos de la mayor parte de nuestras compras. De ese montón, la única ropa que me pertenecía era un conjunto de ropa de dormir que me pareció demasiado cómoda para no comprarla. Supuestamente estaba hecho de la lana de un tipo particular de bestia de mana. El sol comenzó a descender aún más desde el borde de la ciudad, recordándome que Xirus era de hecho un terreno flotante. Cuando llegamos al carruaje que nos esperaba en el otro extremo del distrito comercial, noté que había una carreta separada unida a la parte posterior, que contenía toda la ropa y los accesorios que compramos. Mamá, voy a pasar por Xirus antes de regresar a casa, le dije después de colocar la última de las bolsas que sostenía en el carro. ¿Por qué? ¿Tienes algo que hacer? Una sacudida de pánico brilló en los ojos de mi madre. Jaja, no. Solo pensé que no sería bueno hacer que todos se preguntaran si estaba vivo o muerto, me reí entre dientes. Era solo eso. Continúa entonces, por supuesto, debes decirles a todos que has vuelto sano y salvo. Simplemente no hagas ningún otro desvío en el camino de regreso, respondió mi madre, pellizcándome la nariz mientras me daba una mirada severa. Entiendo. Mi voz sale nasalmente cuando respondo. Sylvia y yo vimos como todos subían al carruaje y se iban. Saludando a mi hermana que gritaba que tenía que llegar a tiempo para la cena, me di vuelta y me dirigí hacia la Academia Xirus. La Academia Xirus no estaba demasiado lejos del distrito comercial, pero todavía estaba un poco lejos para caminar. El sol comenzaba a ponerse cuando nos dirigíamos a la oficina de la directora Gootsky, que estaba en el último piso del segundo edificio más alto de la escuela, perdiendo ante solo el campanario que servía como un puesto de vigilancia útil para el comité disciplinario. A medida que las torres de la academia se acercaban, coloqué mana en mi cuerpo y salté al techo de un edificio cercano. Rodeando de un edificio a otro, la vista a mi alrededor se volvió borrosa. Lo único claramente visible era Sylvie, que corría a mi lado, disfrutando de la brisa. En camino a la escuela en silencio, mi mente comenzó a divagar. Fue cuando mi mente divagó cuando pensé en cosas en las que preferiría no pensar. La escena de los últimos momentos de Alea pasó por mi mente. Como ella, en toda su gloria y poderío, todavía tenía miedo de morir sola. ¿Y si la que sostenía en mis brazos no hubiera sido Alea sino Tess? Mi cuerpo se estremeció ante la idea. ¿Cómo estaba ella? ¿Estaba ella bien? ¿Ella pasó su asimilación bien? ¿Qué pasa si algo salió mal? No. No puedes pensar así, Arthur. Pensamientos positivos apretando los dientes, coloqué más mana a través de mi cuerpo y aceleré. Sin el sello que me inhibía, sentí la profunda influencia del mana que me rodeaba todo. Corrí más rápido, tan rápido como pude, como si quisiera escapar de mis propios pensamientos. Sentí que el viento se doblaba a mi voluntad, empujándome hacia adelante, ya que las superficies de tierra de los edificios casi parecen resonar y mantenerme en equilibrio por su propia voluntad. La humedad en la atmósfera me mantuvo fresco, e incluso las pequeñas llamas de las lámparas se encendieron más mientras las pasaba. Lo he notado antes, pero cuanto más evolucionó mi núcleo de mana, más sensible me volví al mana. Incluso puedo ir tan lejos como para decir que me estoy integrando más al mana que me rodea. Pensé en cuando conocí a Virion. No era tan sensible al mana en aquel entonces, pero incluso podía decir que, a su alrededor, el mana fluctuaría y se movería para acomodar su presencia. A pesar de que tanto Virion como la directora Gootsky eran magos con atributos del viento, la forma en que influyeron en el mana a su alrededor fue muy diferente. Para la directora Gootsky, el mana formó una ligera brisa de viento que bailaba a su alrededor, mientras que para Virion, fue todo lo contrario. El mana afectó el aire alrededor del abuelo al expulsar completamente cualquier viento en su vecindad.
No era tan evidente normalmente, pero cuando cambió al modo de lucha, parecía que incluso el aire tenía miedo de moverse cerca de él. Si ese tipo de fenómeno ocurriera naturalmente de un mago de núcleo plateado, ¿cómo sería si se abrieran paso a la etapa blanco? Sentí una punzada de pesar cuando me di cuenta de que Alea era la única maga de núcleo blanco que había visto en persona hasta ahora. Sin embargo, debido a que su núcleo de mana estaba completamente destrozado por la punta negra que la atravesó, incluso el mana la ignoró, como si ya no fuera amada por la naturaleza. Q. Ya casi llegamos. La voz alegre de Sylvie me sacó de mis pensamientos mientras enfocaba mi mirada en la luz que salía por la ventana de la oficina de la directora Gootsky. Sylvie, ven aquí. Mi vínculo salta a mis brazos mientras me preparo para despegar. El terreno de la academia tenía una barrera que repelía cualquier cosa con un núcleo de mana o un núcleo de bestia que no tenía permitido entrar. No era tan poderoso ya que su función principal era notificar si personas no autorizadas habían pasado. Tenía mi uniforme DS en mi anillo dimensional, junto con el cuchillo que se usó para la autorización para no activar la alarma. Sylvie, por otro lado, podría, si no estuviera apegada a mí. Concentrando el mana de mi núcleo y deseando que tomara la forma del viento debajo de mis plantas de pies, salté del borde del techo del edificio en el que estaba con tanta fuerza como pude reunir. Sentí que el edificio casi se desvanecía cuando un torbellino surgió y me impulsó más alto. Debí haber estado a unos 100 metros en el aire cuando me di cuenta de que, por la trayectoria y la velocidad a la que viajaba, probablemente no iba a llegar hasta el edificio. Sostente Sylph. Cuando la ansiedad se desvaneció, la emoción hirvió en mí cuando grité sobre el viento que intentaba ahogar mi voz. Sintiendo que las patas de Sylvie se aferraban a mi camisa, también la apreté más fuerte. Mordiéndome el labio con concentración, alejé todos mis pensamientos no deseados. Cambiando el peso de mi cuerpo para que mis pies estuvieran justo debajo de mí, giré en el aire y lancé una patada giratoria. Paso borroso. Activé la habilidad que usé contra Teo que me permitió acelerar o cambiar de dirección al usar una fuerza opuesta del viento para empujar contra mis pies. Por supuesto, esta vez, consumía mucho más mana ya que, básicamente estaba cambiando de dirección en el aire y a una velocidad mucho mayor, pero obtuve el resultado que esperaba. Con el aumento de velocidad que obtuve del paso borroso, una vez más estaba en un curso de colisión directo hacia la azotea del edificio en el que se encontraba la oficina de la directora Gootsky. Ya sea debido a estar embriagado por la adrenalina, o simplemente a mí tratando de deshacerme de los recuerdos deprimentes que siempre me perseguían en el fondo de mi mente, no pude evitar dejar escapar un rugido de limpieza del alma. La sensación de volar por el aire de esta manera era diferente de cuando monté en Sylvie. Justo cuando me di cuenta de que no había planeado mi aterrizaje, mi cuerpo ya se disparó por el aire y se estrelló contra varios objetos no identificados. ¡Boom! A pesar de destruir parte del techo, de alguna manera logré aterrizar de pie. Como se esperaba de mí. Q. Eso fue divertido. Hagámoslo de nuevo. Sylvie saltaba en círculos a mi alrededor mientras continuaba gritando por una segunda ronda. Sacudiendo el polvo de mi ropa, levanté la vista. Desde el borde del edificio, pude ver algo que nunca pude experimentar, incluso en mi vida pasada. Cyrus era una ciudad flotante. Parecía haber olvidado este hecho. Pude ver el borde de la ciudad donde nubes aisladas flotaban cerca. Seguí hipnotizado mientras los rayos del sol poniente golpeaban las nubes en un ángulo que los hacía parecer de un rojo intenso. Contrastando contra el cielo bañado por el sol, debajo había una cortina de púrpura sereno que era la atmósfera. Sylvie apoyó la cabeza en la cornisa mientras miraba en silencio también. La palabra impresionante no era solo una expresión en este caso. Era como si la ciudad de Xirus estuviera flotando en un mar interminable de marigold blando que se mezclaba armoniosamente con la noche estrellada de arriba. El tipo de vista, que solo parecía estar presente en los cuentos de hadas, solo fue posible debido a la gran altitud de la ciudad. Saqué un collar de metal de mi anillo dimensional y comencé a tallarlo sin pensarlo. Durante el tiempo que estuve allí, apoyado contra la cornisa del edificio, casi pude olvidar lo que sucedió en la mazmorra. Durante ese breve periodo de tiempo, el mundo parecía perfecto. Hermosa vista, ¿no? Una voz familiar y envejecida resonó desde atrás. Respondí sin voltearme. Es mi lugar más preciado, ya sabes, vengo aquí a menudo cuando quiero descansar. Ella suspiró. Veo que hiciste un buen aterrizaje. Tendré que hacer que Tricia venga a arreglar todo esto, pido disculpas por eso, también ayudaré. Escuché tu grito de batalla.
Sospecho que toda la escuela se preguntará qué pasó, jaja, solté una risa ahogada. Esperaba que Gotski se uniera a nosotros, pero en cambio, se quedó donde estaba. ¿No vas a preguntarme cómo sigo vivo? Pregunté mientras mis ojos permanecían pegados a la vista del horizonte. Parecía que no era un buen momento para preguntar. Me alegro de que estés vivo y bien. La voz de Gotski era tranquila, casi débil. Estoy bien. Me pregunté por lo bajo. Estoy bien. Repetí, lo suficientemente fuerte como para que ella escuchara. Un tinte de tristeza evidente en mi tono. Miré el collar en el que estaba retocando. Era una pequeña pizarra de metal manchada de sangre unida a una cadena cruda. Grabado en esa pizarra había una imagen de 6 lanzas formando un círculo. Debajo de esa insignia estaban las iniciales. ACT. Trazando las letras con mi pulgar, me burlé de lo que parecía una placa de identificación. Los mismos que usaban los soldados durante la antigüedad en mi viejo mundo para identificarlos, en caso de que sus cadáveres fueran destrozados más allá del punto de reconocimiento. ¿Qué pasó exactamente allí, Arthur? La voz de la directora Gotski fue vacilante cuando preguntó esto. Girándome para mirarla con la mejor media sonrisa que pude reunir, tiré la etiqueta. Esto fue lo que sucedió, respondí cuando Gotski dejó escapar un jadeo suave con una mano cubriendo su boca, mientras que la otra sostenía el collar. Capítulo 73. Punto de vista de Cynthia Gotski. El consejo había entregado esta simple etiqueta adamantina, grabada con las iniciales del propietario, a cada uno de las 6 lanzas. Esta idea realmente había sido pensada por los miembros de las 6 lanzas. Cuando solicitaron esto, le explicaron al consejo que necesitaban algo hecho de un material casi indestructible para que, incluso si sus cuerpos fueran destruidos, el collar todavía estaría intacto y se usaría como una especie de identificación. Sería un recuerdo para ellos. Una especie de sombrío recordatorio de que podrían morir en cualquier momento. En contraste con los rostros sombríos de las 6 lanzas, recuerdo claramente que el consejo había bromeado con ellos, preguntándoles si había algo capaz de destruir sus cuerpos más allá del punto de reconocimiento. Recordé reírme junto a ellos, aunque sabía que había seres capaces de eliminar a las lanzas coronadas de la faz de este planeta. Pero ¿por qué veo esta etiqueta tan pronto? Era muy temprano, no deberían moverse tan temprano. Calculé que pasarían al menos otros 15 años antes de que comenzaran a hacer su movimiento. Pensé que tenía tiempo. Pensé que teníamos tiempo. ¿Directora? La voz inquisitiva de Arthur me sacó de mi aturdimiento. ¿Así, Arthur, te importa si me aferro a esto? Sería seguro para mí asumir que el consejo querría esto de vuelta. Presté mucha atención al tono de mi voz para asegurarme de no despertar sospechas de Arthur. El chico era anormalmente afilado. Las cosas están cambiando, ¿no? Se suponía que era una pregunta, pero por el tono de la voz de Arthur, sonaba como una declaración con convicción implícita. ¿Es sabio que le diga? O más bien, ¿ya sabe algo? Sí, pero no es algo de lo que debas preocuparte. Aún no, al menos sabía que mi sonrisa y palabras reconfortantes no lo alcanzaron. Arthur, ¿puedes olvidar a veces? Diablos, incluso yo tiendo a olvidarlo a veces. Pero aún eres un niño. Un niño fuerte con un potencial ilimitado, sí, pero un niño, no obstante. Hagamos que los adultos asuman la carga por ahora. Llegará tu hora, lo desees o no. Cuando dije esto, me di cuenta de que este mensaje era más para mí que para Arthur. Sí, él es un niño. No sería justo para él involucrarse en los asuntos del continente, pero si ya lo sabe, quizás viste lo que sea que Alea luchó. Tuve que elegir mis palabras cuidadosamente para asegurarme de que mi pregunta no revelara nada. No, no lo hice. La respuesta se dijo con total confianza, pero por alguna razón, su respuesta me hizo dudar. Sin embargo, no sirve de nada sospechar del niño. No tendría sentido para él ocultar nada sobre un evento como este. Aún así me alegro de que no parece haber descubierto nada. Ya veo bien suficiente sobre este tema. Debes estar preocupado por cómo están todos. Dejé escapar una sonrisa suave y aliviada cuando dije esto. Punto de vista de Arthur Lewin. La respuesta de la directora de alguna manera dejó un mal sabor en mi boca. Parecía casi aliviada por mi respuesta. Sí, ¿cómo están todos? Al final, decidí seguir adelante. No tenía sentido ser escéptico con todos los que me rodeaban. Yo solo supongo que se saltó a preguntar los detalles por mi bien. Como ya habrás deducido, tus compañeros de clase no estaban demasiado heridos. Los enviamos a la sala de enfermería del gremio para que los atendieran y, afortunadamente, la mayoría pudo venir a la escuela hoy. La maestra Glory fue en realidad la que resultó más herida, pero se negó a ser sanada hasta que todos sus alumnos fueran tratados.
Escuché que incluso visitó a tu familia para notificarles sobre tu desaparición después de transportar a todos de regreso. La directora Gotsky se rió entre dientes. Eso es bueno, ¿y cómo está Tess? Yo consulté. La cara de Gotsky se arrugó un poco mientras mostraba una obvia vacilación. Tess está bien, respondió ella. Me di cuenta de que ella eligió sus palabras con cuidado. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Alcé una ceja, pidiendo una respuesta adecuada, mientras una sensación incómoda comenzaba a agitarse dentro de mí. Hubo algunas complicaciones en las etapas finales de su asimilación de ella. Virion la está cuidando actualmente, pero todavía no se ha despertado. Su voz era tranquila mientras hablaba. ¿Complicaciones? Mi voz salió un poco más feroz de lo que pretendía. Necesitas entender que la etapa final de la asimilación es cuando la voluntad de la bestia lucha más duro. En este momento, Tessia y el guardián Elderwood están luchando por el control. Hasta el momento, nunca ha habido un caso en el que el receptor de la voluntad caiga en coma en esta medida. Según nuestra teoría, parece que hay algo en particular acerca de la bestia que le diste, Arthur, respondió seriamente Gotsky. ¿Qué es mi culpa? ¿Puse a Tess en peligro? Una oleada de pensamientos recorrió mi mente mientras trataba de pensar en una explicación de por qué ocurrió tal cosa. ¿Había algo particular en el Elderwood? ¿Qué era? Sí, era fuerte, pero ¿era más fuerte que otra bestia de clase S? No lo sabría ya que era la primera vez que peleaba contra uno especial. Mi mente regresó a la mazmorra, y más específicamente, lo que Alea me había dicho. Ella había mencionado que los demonios de cuernos negros estaban causando que los monstruos mutaran y se fortalecieran. ¿Fue eso lo que pasó? ¿Le di a Tess un núcleo de bestia potencialmente dañado? No, no pude haberlo hecho. Recuerdo a Alea explicando cómo el núcleo de la bestia de la serpiente que derrotó había desaparecido misteriosamente. ¿No debería haberle sucedido eso también al núcleo de la bestia del guardián Elderwood? Arturo, ¿estás bien? La voz preocupada del director Gotsky me sacó del profundo abismo de mis pensamientos. Sí, solo estoy pensando, expresé mientras mis ojos miraban la vista nocturna de la ciudad. En cualquier caso, Virion lo está cuidando actualmente en tu sala de entrenamiento. ¿Te gustaría ir a visitarlos ahora? La directora Gotsky me dio una sonrisa segura. Sí, me gustaría eso. Entonces ve delante porque, incluso yo, no he sido actualizado sobre la situación. Virion no ha dejado entrar a nadie, pero siento que serás una excepción. Debo hacer un viaje al consejo para informarles de lo que sucedió. Gotsky de repente parecía infinitamente mayor cuando mencionó el consejo. ¿Está bien que el abuelo Virion no esté presente durante la reunión del consejo? Yo pregunté. La directora Gotsky sacudió la cabeza antes de responder. Virion no está en ningún estado para preocuparse por este asunto cuando su preciosa nieta está actualmente inconsciente. Y, además, el estar allí con Tess es la única razón por la que Alduin y Merial pueden soportar a estar lejos de su hija y permanecer con el consejo. Ya veo. Bien, espero que me mantengas informado sobre este asunto. Me dirigí a la puerta. Mi única preocupación es que es posible que tengas que involucrarte mucho más esta vez de lo que desearía. La directora Gotsky suspiró antes de que una ráfaga de viento la envolviera y la alejara. Mientras bajaba en el ascensor, Sylvie se removió de su sueño. Siento a mamá. Mientras caminaba lentamente hacia la sala de entrenamiento que había sido una. En mi caso, mis pies parecían pesar mucho más de lo que deberían. No sé cómo reaccionaría si Tess estuviera herida. La única razón por la que sentí que no era necesario visitar a todos los demás de inmediato fue porque yo supuse que todos estarían a salvo. Dije que siento a mamá. Sylvie golpeó mi frente con su pata. Lo sé. Aparté su pata antes de volver a enfocarme en la entrada gigante de doble puerta que se acercaba. Ahí la piel debajo de mi anillo dimensional se quemó repentinamente como si algo en su interior quisiera salir. Ignorando, ya que tenía asuntos más apremiantes, puse ambas palmas en la superficie de la puerta y la abrí. ¡Fuom! Tan pronto como la puerta se abrió, una aura siniestra y desconocida surgió visiblemente en un intento de atraparme. Esta niebla oscura se sentía como miles de vides de espina, ya que enrolla alrededor de mis brazos y piernas. ¿Quién es Arthur? En medio de la ola notablemente más oscura emanante desde un punto focal en particular, oí auge de voz ronca del abuelo Virion. Sí, soy yo, abuelo. ¿Qué está pasando? Grité más allá del sonido de lo que me recordó el choque de las olas de un océano contra un acantilado. Dios, me alegra que sigas vivo, mocoso. Creo que estoy un poco agradecido por tu tenacidad como de Secroach. Ven aquí, necesito tu ayuda.
Todavía confundido por lo que estaba sucediendo, elegí ignorar la metáfora ligeramente insultante del abuelo y caminé cuidadosamente hacia él. El aura se estaba haciendo más fuerte, y sentí que mi piel comenzaba a sangrar por pequeñas rasgaduras que cortaban mi ropa. Coloco mana para protegernos tanto a Sylvie como a mí, me dirigí hacia la fuente del aura usando la nebulosa figura del abuelo Virion como guía. Cada paso se sentía como si estuviera empujando contra una pared reforzada. ¿Qué entes? A medida que me acercaba, podía distinguir débilmente la figura, acostada frente al abuelo, que era la fuente de esta aura. Cuando finalmente llegué al abuelo Virion, me estremecí por el dolor abrasador causado por mi anillo dimensional que parecía haberse vuelto más fuerte. El abuelo no estaba en buena forma. Su pálido rostro estaba empapado en sudor mientras hacía todo lo posible por suprimir el aura opresiva que emanaba de Tess, sin mucho provecho. Miré más de cerca y lo que vi hizo que mis ojos se abrieran de sorpresa. Zarcillos de vides encerraron completamente la figura que suponía que era Tessia. El aura oscura y espesa me dificultaba distinguir lo que era hasta ahora. ¿Cuánto tiempo ha pasado en el exterior, mocoso? Creo que he estado reteniendo esta aura asquerosa durante el último día después de que ella regresó de la mazmorra. Me dio una risa cansada. ¿Qué le está pasando al abuelo? No recordaba que algo así sucediera cuando era una asimilación de la voluntad del dragón de Sylvia. Honestamente, no estoy seguro. Típicamente, el propósito de la simulación es permitir que el cuerpo del huésped resista y controle gradualmente el poder de la voluntad de la bestia, pero en este caso, parece ser lo contrario. Estoy empezando a preocuparme de que la voluntad de esta bestia esté tratando de apoderarse del cuerpo de Tess. La voz temblorosa del abuelo Virion estaba llena de inquietud. ¿Cómo es eso posible? Nunca he oído hablar de algo así. Mis cejas se fruncieron mientras contemplaba una posible causa. Mis pensamientos seguían volviendo a las bestias de mana que habían sido corrompidas por los demonios de cuernos negros. No estoy tan seguro, mocoso. Siento que ese Elderwood con el que luchaste podría haber mutado. La voz ronca de Virion indicó que probablemente estaba en su punto de ruptura. Estaba listo para tomar al abuelo, ignorando la sensación de ardor de mi anillo que evidentemente se estaba volviendo más dolorosa. Sucedió incluso antes de que mis manos tocaran la superficie del capullo donde Tess estaba adentro. Pude reconocer instantáneamente el sonido de la carne desgarrada mientras instintivamente muevo mi cuerpo con la esperanza de esquivarlo a tiempo. Q. Papá. Oiri, Arthur. Tanto la voz de Sylvie y Virion son silenciados a través de los golpes de mis tímpanos. Capítulo 74. Una mancha de sangre comenzó a extenderse por debajo de los restos de mi camisa mientras apenas lograba esquivar la lanza de enredaderas retorcidas directamente hacia mi corazón. Mi corazón latía con una fuerza lo suficientemente fuerte como para salir de mi caja torácica del pensamiento de la muerte que se avecinaba ante mí. Casi muero. Esta sensación se sintió diferente de las otras experiencias cercanas a la muerte que había tenido. Fue casi instantáneo. Podría haber muerto en esa fracción de segundo. Y hubiera sido por Tess, nada menos. Sabía que las mujeres eran peligrosas. Apenas esquivando el zarcillo, hice una mueca al sentir la sangre goteando por mi mejilla. Casi me reí de la situación cómica que se agitaba en mi mente. Las manos del abuelo Virion estaban literalmente en el capullo. Pero tan pronto como me acerqué a ella, una ráfaga de vides en forma de lanza se encerró automáticamente en mí para matarme. Sabía que, en el fondo, Tessia todavía estaba enojada conmigo. Paré el siguiente zarcillo oscuro como una lanza antes de que las cosas empeoraran. El capullo envuelto en Tess comenzó a expandirse a medida que una incontable cantidad de enredaderas comenzaron a emerger del suelo debajo de ella. Papá, ¿estás bien? Escuché a Sylvie chirriar cerca del abuelo. Los hombros del abuelo Virion se aflojaron cuando dejó escapar un suspiro de alivio. Pensé que casi morías, mocoso. ¿Qué está pasando ahora? Sí, eso fue un poco demasiado cerca para la comodidad, y honestamente no tengo idea de lo que está sucediendo ahora, abuelo. Tal vez tu nieta ya no me quiere tanto. Logré dispararle una sonrisa, haciéndolo reír a pesar de la situación en la que estábamos. Después de otra gruesa capa de enredaderas entrelazadas alrededor de las existentes que formaron de capullo de Tess, zarcillos de decenas comenzaron a posicionarse. Una vez más, me disparó solo a mí. ¿Qué hacemos? Sylvie, que estaba sentada junto al abuelo, inclinó la cabeza confundida, ya que el enemigo era su madre. Quiero que te quedes con el abuelo Virion. Solo está apuntando a mí por alguna razón. Después de esquivar la descarga de zarcillos, me coloqué lejos del abuelo y Sylph.
Al abuelo se le agotó todo su mana al suprimir el aura oscura durante casi 2 días seguidos, mientras que Sylph estaba mejor sin ser usada hasta que supiera exactamente cuáles serían las implicaciones. Además, T se estaba volviendo más creativa en sus ataques. Su próxima ola de zarcillos incluso estaba atada con espinas afiladas. Cuanto más evitaba las lanzas de enredaderas, más seguro estaba de que la bestia estaba decidida a matarme solo a mí. Tampoco ayudaba que mi anillo se estuviera quemando en un grado casi insoportable. Podría ser que el testamento moribundo del guardián Elderwood esperaba obtener la redención de mí ya que fui yo quien lo derrotó en la mazmorra. Si ese es realmente el caso. Espero vivir lo suficiente como para descubrirlo. Frustrado, saqué mi espada de mi anillo dimensional, pero mientras lo hacía, surgió algo más. Mientras Dawn's Vallada apareció rápidamente en mi mano, un pequeño orbe brillante salió disparado del anillo hacia el capullo. Era el orbe que me había dado el tendero sin hogar. El orbe claro, del tamaño de una cánica, brillaba con una gran variedad de colores a medida que se extendía hacia el amplio capullo. ¿Qué demonios? El abuelo Virion también lo notó, pero solo me miró confundido. Probablemente pensando que lo había hecho intencionalmente. Rayas de luz escaparon de las grietas entre las enredaderas cuando el orbe se hundió en el capullo. ¡Boom! Incluso antes de que tuviéramos la oportunidad de preguntarnos qué estaba pasando, ocurrió una explosión desde el interior del capullo, revelando a una amenazante Tessia de cabello negro. Cuando el orbe se hundió en su estómago, donde estaba su núcleo de mana, la tez enfermiza de Tess volvió a la normalidad, no más allá de lo normal. Su piel de perla ahora impecable parecía irradiar literalmente cuando su cabello negro volvió a su tono plateado de bronce original. Tessia todavía estaba inconsciente, pero las vides la sostenían en alto y desafortunadamente, cubriendo convenientemente sus áreas privadas al mismo tiempo su apariencia física no fue lo único que cambió. Cuando el orbe desapareció por completo dentro de su abdomen, el cuerpo de Tessia estaba completamente cubierto de un aura que nunca había visto antes. Claramente diferente del mana habitual existente de la atmósfera, de una manera casi mística. A su alrededor había una llama abrasadora compuesta de brillantes gemas esmeraldas. Millones de brasas verdes en forma de hoja formaron esta aura única. A medida que el aura esmeralda se expandía, las vides una vez negras se volvieron un verde jade sereno. Incluso cuando el aura fascinante se acercaba, por alguna razón, no le temía. Antes de llegar a cualquiera de nosotros, el aura retrocedió y se disipó. Cuando cayó la figura de Tessia, me levanté de un salto y saqué el abrigo que usaba cuando era un aventurero, envolviéndola rápidamente alrededor de su cuerpo desnudo mientras la sostenía en mis brazos. El aura oscura que llenaba la sala de entrenamiento había desaparecido por completo, y lo más importante, Tessia estaba a salvo. Ahora no, Arthur. Es demasiado pronto, Tessia murmuró cuando su rostro reveló una sonrisa coqueta. Ella definitivamente estaba a salvo. PFFT. Jajajaja. El alivio se apoderó de mí, me reí. Me reí de todo corazón ante la charla de sueño de Tess y el hecho de que ella estaba bien. Tessia. El abuelo Virion vino corriendo con Sylvie colgando de su largo cabello blanco. Ella está bien, abuelo. Ahora solo está durmiendo. La puse en el suelo y caí sobre mi trasero cuando toda la fuerza que me quedaba me dejó. Tanto Sylph como el abuelo comenzaron a inspeccionar meticulosamente a la dormida Tessia antes de soltar un suspiro de alivio también. Ella está bien. El abuelo se dejó caer a mi lado mientras Sylvie se acurrucó junto a Tess. Por un breve momento, simplemente miramos al otro lado del campo de entrenamiento, demasiado cansados para pensar. Entonces, ¿las has visto bien? Girando la cabeza, pude ver que la sonrisa del abuelo Virion se ensanchaba tanto que me sorprendió que sus labios no se rasgaran. Tiene 13. Gruñí al caer sobre la suave hierba como musgo. Casi 14. Él corrigió mientras cambiaba su mirada suave hacia Tessia. Me alegra que estés bien, mocoso. Esta chica habría quedado devastada si descubriera que no lo habías logrado y gracias por salvar a mi nieta en la mazmorra, y ahora. La voz de Virion se volvió más suave, casi murmurando, mientras decía esto. ¿Qué te hace pensar que salve a tu hija, abuelo? Respondí sin levantarme, usando mis manos para apoyar mi cabeza. Llámalo intuición de abuelo. Con tus habilidades, sé que si solo pensaras en ti mismo, no hubieras terminado en situaciones peligrosas como estas. Así que de nuevamente, gracias a la sinceridad en su voz, se confirmó cuando sus ojos se encontraron con los míos. Olvídalo. No te pongas tan serio de repente, me estás asustando. Rodé a mi lado, mi espalda mirando al abuelo Virion. Entonces, ¿cuándo volviste? Tu familia sabe que estás vivo, ¿verdad?
El abuelo preguntó. Por supuesto. Anoche llegué a casa e incluso había pasado algún tiempo con mi familia hoy, abuelo, lo siento. Debería haber regresado corriendo. Yo solo supuse que estaría bien una vez que se despertara desde que cruzó la última etapa de asimilación con su bestia al volver de la mazmorra. Si hubiera sabido que las cosas podrían salir mal así, me habría apresurado aquí tan pronto como regrese. Miré a Virion, casi suplicante. Cuando hice la asimilación de la voluntad de la bestia de Silvia, recuerdo que Virion me explicó cómo hubo una ola final de la lucha de la voluntad de la bestia antes de que la asimilación terminara por completo. Como eso era normal, debería haberme preparado para lo peor. Casi la pierdo hoy. Este pensamiento me asustó mucho más de lo que hubiera creído posible en mi vida pasada. Tus padres probablemente tuvieron una buena cantidad de preocupaciones que te retuvieron, ¿eh? Inesperadamente, el abuelo Virion dejó escapar un suave chillido. Que sí, supongo, respondí, sorprendido por su repentina pregunta. Hiciste bien yendo a tu familia primero. Tessia tiene a su familia para cuidarla, no está sola, ya sabes. Probablemente pensaste en esto cuando decidiste pasar el día con ellos. Tu familia probablemente también necesitaba que estuvieras allí para ellos, ya que les diste un buen susto. No lo olvides y no te arrepientas de haber pasado el tiempo tan necesario con tu familia. El abuelo Virion me palmeó la espalda, consoladora. No supe qué decir. Estaba agradecido de que me conociera lo suficientemente bien sin necesitar una explicación, o una excusa. Una vez más, un silencio tranquilo se cernió sobre nosotros hasta que finalmente pude hacer la pregunta que había estado arañando el fondo de mi mente. Hey abuelo, ¿cuánto sabes sobre las 6 lanzas? Pregunté mientras mi mirada se enfocaba en Sylvie, quien terminó durmiendo acurrucada junto a Tess. ¿Las 6 lanzas? ¿Por qué la repentina curiosidad? Virion preguntó después de un rato. No respondí. ¿Qué es exactamente lo que quieres saber sobre ellos? Aceptando mi silencio, respondió con tacto. ¿Qué tan fuertes son? Después de pensar un poco, comencé con una simple pregunta. Soltó un suspiro lento y alargado. Mocoso, déjame empezar preguntándote esto. ¿Qué tan fuerte imaginas que son los magos de núcleo blanco? Mis cejas se fruncieron cuando comencé a calcular cuántos magos se necesitarían para contener a un solo mago de núcleo blanco. Dado que se necesitaron alrededor de 20 magos de núcleo amarillo sólido para contener un solo mago de núcleo plateado, se necesitaría menos magos de núcleo plateado que eso para vencer a un mago de núcleo blanco. El nivel de potencia aumentó exponencialmente. No estoy realmente seguro, abuelo, finalmente dije, derrotado. Para que sea más fácil para ti, nos utilizaremos como figura de medición. No recuerdo haberte dicho esto explícitamente, pero soy un mago núcleo de plata medio. Me tomaría alrededor de 10 de mí mantener a raya a un mago de núcleo blanco medio, y eso es ser optimista. El abuelo Virion dejó escapar un chillido. 10 de usted, murmuré por lo bajo. Ahora, Cynthia es un plata superior. Incluso después de ser generoso, se necesitarían alrededor de 6 o 7 para mantener a raya un núcleo blanco medio. Se encogió de hombros mientras hablaba. No podía imaginar en mi yo actual mismo ser capaz de derrotar a tantos Virion Sogotskis. Quizás si tuviera que lanzar la segunda fase de mi voluntad del dragón, apenas podría enfrentar a 3 abuelos Virions. Sin embargo, el inconveniente sería tremendo. No lo entiendo de dónde vienen estas figuras anormalmente fuertes, y por qué no han decidido simplemente tomar el control de un reino. Quiero decir, con su fuerza, no es que ningún rey o reina pueda darles una gran pelea. ¿Qué ha estado manteniendo a la familia real en el poder cuando hay magos de núcleo blanco capaces de matarlos a ellos y a sus ejércitos con bastante facilidad? Pregunté, tratando de darle sentido al sistema de gobierno de este mundo. Tienes un excelente punto. Tienes razón, solo por la fuerza, las 6 lanzas, o cualquier mago de núcleo blanco para el caso, probablemente podrían destruir un reino por sí mismas. Miró a Tessia para asegurarse de que todavía estaba durmiendo. Antes de decir algo más, esto tendrá que ser un secreto absoluto de Tessia. Quiero que se mantenga ignorante de estos asuntos oscuros al menos hasta que sea mayor. El abuelo Virion tenía una tierna sonrisa en su rostro mientras miraba a su nieta. Lo mantendré en secreto, asentí. Explicaré de dónde vinieron después, pero la fuerza de cada una de las 6 lanzas ahora están por encima de las de los magos núcleos blancos normales, pero antes de ser caballeros, la mayoría de ellos eran en realidad solo magos núcleos plateados. El abuelo habló con una expresión lejana y pacífica. Eso no tiene sentido, estaba a punto de refutar. Mocoso, ¿crees que la familia real, sin grandes potencias en la fila para el trono, podría permanecer en el poder desde el comienzo de los 3 reinos?
Su expresión pacífica desapareció cuando me miró con una cara que representaba claramente sus sentimientos encontrados. Él continuó. Esto es información clasificada específica, se comparte solo con las familias reales de cada raza respectiva, pero te digo porque, de alguna manera, sé que necesitarás esta información en el futuro. Y sé que podrás manejarlo. Soltó un profundo suspiro que parecía contener un poco de su alma. ¿Crees en las deidades? Capítulo 75. El mundo de mi pasado, el mundo de donde vengo, todavía me viene a la mente. Para mí fue una vida de aislamiento, pero no era como si odiara cada momento de mis casi 40 años allí. Disfruté especialmente visitando los orfanatos y jugando con los niños. Por supuesto, la mayoría de los niños consideraban la lucha con espadas y el entrenamiento de ki como su forma de juego, así que cada vez que iba, terminaba pasando horas enseñándoles. Recuerdo un día de manera bastante explícita, cuando un niño en el orfanato, sí, Jacob se llamaba, me hizo una pregunta. Hermano Gray, ¿crees en Dios? Preguntó, mirando hacia arriba mientras tiraba de mi manga. Nunca creí en Dios, ni en el nivel superior en el que creían algunas personas. ¿Cómo puede haber un Dios en un mundo donde tu nivel de fuerza marcial determina cómo puedes vivir tu vida? Los padres que dieron a luz a bebés físicamente débiles o lisiados fueron considerados humillaciones, a menudo ridiculizados por otros a sus espaldas. Esos bebés, incluso si crecieron para vivir más allá de la adolescencia, nunca serían capaces de llegar a nada. Tendrían tanto reconocimiento como una mosca zumbando en la cara de alguien. Molesto, mejor muerto, inútil. Incluso una mujer, no importa cuán bella y carismática sea, solo equivaldría a una alta distinción de prostituta si no tenía al menos la fuerza mínima necesaria para ser considerada mediocre entre los practicantes. Incluso esos viejos bastardos en el consejo, que se sentaron todo el día y usar a todos como peones, alguna vez fueron grandes luchadores y figuras famosas. ¿Cómo podría existir un dios en un mundo así? Incluso si existiera un dios o una deidad en mi mundo anterior, ciertamente no era muy misericordioso o amoroso, y mucho menos justo. Cuando ese niño, Jacob, me preguntó si creía en Dios, no pude responder. Estos niños creían, como yo lo hice una vez, que había un poder superior vigilándolos, protegiéndolos. De nuevo, en este mundo, me hicieron una pregunta similar, pero alguien mucho mayor que yo. ¿Creía en las deidades algún tipo de poderes superiores que estaban por encima de nosotros e inalcanzables? No estoy seguro. ¿Existen deidades? ¿Las palabras en este mundo? Casi se me escapó de la boca. Jaja. Me he estado haciendo esa pregunta toda mi vida, pero he empezado a pensar que las deidades aún podrían existir. El abuelo Virión dejó escapar una carcajada. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Incliné la cabeza con curiosidad. Ella pensé que Virión apuntaba con su dedo a Tess, pero me di cuenta de que era a Sylvie dormida a quien dirigía su mirada. Espera, Sylvie. ¿Crees que Sylvie es una deidad? Casi ahogándome en mi saliva, dirigí mi mirada hacia el abuelo. Mocoso, las deidades son diferentes de lo que dicen los libros religiosos sobre los dioses. Las deidades son seres que pueden ascender de lo que consideramos sus cuerpos mortales y armonizar completamente con el mana. Los dragones, al menos lo que he leído sobre ellos, son seres que naturalmente pueden convertirse en deidades. No pueden ser clasificados como solo bestias de mana de clase S, o clase SS. Si se compara con los núcleos de mana, las deidades serían el nivel que alcanzarían después de salir de la etapa de núcleo blanco. El abuelo Virión se miró las dos manos mientras decía esto, dejando escapar una burla. Aquí estamos, elfos, humanos y enanos por igual, a lo sumo, apenas capaces de aprovechar el poder de un núcleo de mana blanco. Sin embargo, puede que aún existan seres que puedan nivelar fácilmente montañas y valles de inundación. Nuevamente, el abuelo Virión tenía esa mirada lejana. Cierra los ojos por un momento antes de abrirlos lentamente nuevamente, su mirada se mueve hacia mí. ¿Has leído sobre la guerra entre las tres razas, así como sobre la guerra más reciente entre los humanos y los elfos? Pero en comparación con esas dos guerras, este continente era mucho más caótico y peligroso en la antigüedad. Las tres razas eran nómadas en aquel entonces, siempre huyendo de las bestias de mana. Los humanos, los elfos y los enanos viajaron por separado debido a los enfrentamientos en la apariencia y la cultura, pero cada vez que cualquiera de las razas se reunía, estábamos en buenos términos, teníamos que estarlo. Intercambiamos información e intercambiamos recursos en bruto que recogimos en el camino. Esto ahora se conoce como la Era de las Bestias, donde las bestias de mana eran rampantes y gobernaban el continente. No entiendo. ¿Por qué no usamos magia para alejar a las bestias de mana?
Podía entender tal vez evitar bestias de mana de clase A y más, pero no veo por qué estábamos tan indefensos. Mis cejas se fruncieron en confusión. No es que no lo hayamos hecho, es que no podríamos. Mocoso, ¿alguna vez has notado la pintura en la sala principal del Palacio Real en el Enoir? De repente cambió de tema. ¿Te refieres a esa enorme pintura en la sala de estar? Quiero decir, lo noté al principio, pero realmente no podía entenderlo, así que simplemente lo ignoré. Solté una risa incómoda, rascándome la cabeza. Cada uno de los 3 palacios reales tiene una pintura similar a esa. Es una representación de una poderosa deidad que nos regala la herramienta para vencer a las bestias de mana y poner fin a la era de las bestias. No podía decir cómo se sentía Virion cuando dijo todo esto. Su expresión aún era una mezcla de varias emociones. No importa cuán ridículo me sonó, el tono del abuelo me mostró que no estaba bromeando mientras decía esto, así que me quedé callado y lo dejé continuar. Esta deidad apareció frente a 3 personas, y fueron los antepasados de lo que ahora son las 3 familias reales. Él otorgó a nuestros antepasados con 6 artefactos, que se distribuyeron por igual entre los 3 antepasados que fueron elegidos por la deidad para convertirse en reyes. Para los humanos, el jefe de la familia Glider en ese momento recibió 2. Los enanos, el jefe de la familia Greysunders recibió 2 y, por último, para los elfos, el antepasado de mi familia Eralit también recibió 2. Virion no pudo evitar sonreír después de mirar mi expresión. ¿Por qué esta llamada deidad solo daría a las 3 razas estos tesoros? Farfullé incrédulamente, incapaz de contenerlo. Déjame llegar a eso, mocoso, reprendió. Recuerda, esto fue años antes de que yo naciera. Este conocimiento se transmite de rey en rey y supongo que la información puede haber sido exagerada o sesgada en ciertas direcciones en el camino, pero esto es lo que me han enseñado. Los 3 reyes no estaban destinados a usar los 3 pares de artefactos otorgados por la propia deidad, sino que debían ser otorgados a sus 2 sujetos más poderosos bajo un juramento de alma a través de una especie de ceremonia de caballería. Con estos poderosos artefactos entregados a sus guerreros más fuertes, las 3 razas estaban destinadas a usar el poder de los artefactos para protegerse a sí mismos, así como para tomar la delantera en el dominio de las bestias de mana, así como otros monstruos antiguos de la época. Explico. Yo suponga que da 3 artefactos superpoderosos a 3 razas que solo pide caos y guerra, en lugar de protección. No estoy tan seguro acerca de los elfos, pero si al menos miras a algunos de los humanos, la codicia no es exactamente una cosa rara. Me reí, sacudiendo la cabeza. Bueno, es gracioso que digas eso porque eso es lo que pasó. Los artefactos permitieron a los elfos, humanos y enanos trabajar juntos durante ese periodo para expandir aún más su área de dominio. Muchas de las bestias de mana fueron asesinadas o expulsadas a lo que ahora se conoce como los claros de bestias, poniendo fin a la era de las bestias. Sin embargo, poco después, la codicia se apoderó de los 3 reyes y sus súbditos. Además del increíble poder que los artefactos le dieron a sus portadores, les dio información sobre cómo utilizar la fuente de energía que conforma el mundo, que ahora llamamos mana. Con esto, los usuarios de los artefactos lo enseñaron a aquellos a quienes consideraban capaces, dando lugar al primer lote de magos. Embriagados de poder, el concepto de armonía disminuyó y pronto condujo a conflictos internos debido a la avaricia. Virion me miró con una sonrisa dolorosa antes de continuar. Los 3 pares de artefactos otorgados tenían atributos diferentes y se dividieron entre los humanos, los elfos y los enanos respectivamente, segregándonos a todos aún más. Las características distintivas en especialización entre las 3 razas que tenemos hoy se deben supuestamente a los artefactos. Lo que había sucedido entonces era, los enanos, que razonaron que, debido a que son los seres más cercanos a la Tierra, creían que, naturalmente, deberían ser los gobernantes del continente. Nosotros, los elfos, razonamos que debido a que éramos los más cercanos a todos los seres vivos, deberíamos ser los gobernantes del continente, mientras que los humanos, que pudieron entrenar y utilizar los 4 elementos principales, creían que la deidad naturalmente quería hacer a ellos los gobernantes del continente. Virion volvió a mirar a Tess para asegurarse de que todavía estaba dormida. La primera guerra, que duró más que el tiempo en que condujeron a las bestias de mana a los claros de las bestias, fue lo que condujo a la segregación de las 3 razas, así como a la formación de los 3 reinos. La segunda guerra, con la que estás más familiarizado, ocurrió entre los humanos y los elfos. Entonces, volviendo a la pregunta de dónde vinieron las 6 lanzas, me probó. Espera, entonces esos 6 artefactos que fueron otorgados a sus antepasados por la llamada deidad fueron entregados a las 6 lanzas.
Mi mente se aceleró cuando las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, y los artefactos son la razón por la que pudieron elevarse más allá de la etapa núcleo de plata y convertirse en magos núcleos blancos, y también la razón por la que no pueden ir en contra el consejo ya que están atados al alma, al igual que los usuarios anteriores que estaban atados a los primeros reyes, exclamé después de llegar a una revelación cuando todo comenzó a hacer clic. Las lanzas probablemente fueron elegidas entre los candidatos que fueron criados de cerca por la familia real de su raza respectiva, y después de que se los consideró dignos, se les otorgó el artefacto junto con el juramento de alma que unió sus vidas a los reyes. Continuado. Exactamente. Fueron criados en secreto como candidatos para cada uno de ellos esgrime un artefacto. Sin embargo, no fue hasta el descubrimiento de otro continente que las tres razas decidieron que debían unificarse. El abuelo Virion tenía una mirada distante en su rostro mientras explicaba. Una última pregunta. Entonces, ¿fueron los artefactos dados a figuras en el pasado también? ¿Cómo es que nunca hemos oído hablar de ellos? Estaba sentado a estas alturas, completamente concentrado en la conversación e inclinándome hacia adelante como si fuera posible recibir información más rápido de esta manera. Sí, pero esta es la primera vez que se publicitan. En el pasado, los portadores de los artefactos siempre protegían al rey y su familia desde las sombras. Solo ahora, después de la unificación del continente, decidimos dar a conocer a los portadores. Por supuesto, nadie más sabe que obtuvieron su fuerza a través del poder de los artefactos. Si se revelara ese secreto, probablemente causaría un golpe de estado. La codicia de numerosos magos de núcleo plateado desesperados por superar sus límites no debe ser despreciados. Quién sabe hasta qué punto llegarían algunos, tal vez incluso destruyendo toda la línea de sangre real con la esperanza de ser los nuevos maestros de los artefactos. Virion se detuvo nuevamente antes de volver a mirar a Sylvie. Me imagino que tu vínculo tiene la capacidad de convertirse en una deidad. No estoy seguro de cuánto tiempo tomaría y si estaríamos vivos cuando eso suceda, pero Arthur, necesitas fortalecerte. Llámalo mi propia intuición senil, pero siento que los cambios sucederán pronto, cambios enormes. Solo espero estar equivocado. Esta fue la primera vez que vi al abuelo Virion con una expresión de preocupación en su rostro. Mi mente pasó al mensaje que Sylvia había dejado dentro de mí después de teletransportarme al bosque El Sire, sobre cómo volvería a saber de ella cuando llegué a la etapa pasado el núcleo blanco. Estoy empezando a pensar que quizás estas supuestas deidades no eran tan ficticias como creía que eran. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy durmiendo en el suelo? Espero que les haya gustado el video, no se olviden darle like y suscribirse y con esto me despido. Sayonara.